La mejor amiga de mi esposo me dijo que él solo está conmigo porque ella estaba casada. Así que destrocé sus ilusiones y le mostré exactamente por qué él me eligió para ser su esposa. La mejor amiga de mi esposo, Lucía, me apartó en nuestra fiesta de aniversario y destruyó todo mi matrimonio con una conversación. Había estado bebiendo champán toda la noche, volviéndose más ruidosa y más cariñosa con mi esposo, Roberto. Los había visto reír de chistes internos durante 3 horas mientras yo hacía de anfitriona para 40 invitados celebrando nuestro 7º aniversario de boda. Cuando finalmente tuve un momento a solas en la cocina, me siguió, recostándose contra el mostrador con esta sonrisa extraña. «Sabes que eres solo el premio de consolación, ¿verdad?», dijo, moviendo su copa. Pregunté qué quería decir. Se rió, no exactamente cruel, pero con lástima. Roberto me propuso matrimonio primero hace 8 años. Estuvimos juntos durante toda la universidad, y 2 años después. Tenía todo este plan elaborado en el jardín botánico con mis flores favoritas por todas partes. Dije que no porque ya estaba comprometida con Marcos. Roberto no sabía sobre Marcos. Teníamos una relación a distancia y nunca lo mencioné, porque me encantaba tener a Roberto como mi plan B. Tomó otro sorbo. Estaba absolutamente destruido. Lloró durante semanas. Luego, 3 meses después, te conoció en esa conferencia, y se casó contigo en un año. Necesitaba a alguien, cualquiera, para probar que podía ser elegido. Estabas disponible y ansiosa. Eso es todo. Me quedé ahí sosteniendo una pila de platos sucios, mientras explicaba cómo había mantenido a Roberto cerca todos estos años, porque disfrutaba saber que él todavía quería lo que no podía tener, cómo lo probaba a veces, pequeños toques y comentarios, y veía sus ojos seguirla por las habitaciones. Marcos y yo nos divorciamos el año pasado, continuó. Roberto lo sabe. Ha estado raro desde entonces, probablemente preguntándose si tomó la decisión equivocada. Luego me palmeó el hombro y regresó a la fiesta. Pasé las siguientes 2 semanas viendo todo diferente. Roberto realmente miraba fijamente a Lucía cuando venía de visita. Le mandaba mensajes constantemente, más de los que me mandaba a mí. Guardaba una caja de sus fotos universitarias en el cajón de su oficina. Cuando sugerí tal vez ver menos a Lucía, se puso a la defensiva. Dijo que estaba siendo controladora e insegura. Dijo que ella era familia para él, y yo necesitaba aceptar eso. Bien, comencé a trabajar hasta tarde. Dejé de cocinar sus comidas favoritas. Dejé de preguntar sobre su día. No lo notó durante un mes. Cuando finalmente preguntó si algo andaba mal, dije, no, solo ocupada con el nuevo proyecto en el trabajo. Pareció aliviado de no discutirlo más. 2 meses pasaron así. Entonces Lucía comenzó a aparecer más seguido. Cenas dominicales, noches de películas casuales de los martes. Se sentaba entre nosotros en el sofá, cocinaba en nuestra cocina usando shorts diminutos y la sudadera universitaria vieja de Roberto. No dije nada. 3 meses después de la fiesta de aniversario, llegué a casa temprano de una reunión cancelada. El carro de Roberto estaba en la entrada junto al de Lucía. Entré silenciosamente. Estaban en la sala, no tocándose, pero sentados cerca en el piso viendo álbumes de fotos universitarias. ¿Recuerdas esto?, seguía diciendo Lucía. ¿Recuerdas esa noche? ¿Recuerdas cuando pensábamos que estaríamos juntos para siempre? Roberto sonreía de una manera que no había visto en años. Joven, vivo. Entonces Lucía dijo, cometí un error eligiendo a Marcos. Ambos lo sabemos ahora. Roberto no lo contradijo. Solo siguió viendo las fotos. Fue entonces cuando entré. Saltaron separándose como adolescentes. Dije, olvidé algunos archivos y fui a la oficina. 20 minutos después, Roberto tocó. Eso no era lo que parecía, dijo. Solo estábamos recordando. Asentí y seguí trabajando. Lucía ha estado pasando por momentos difíciles desde el divorcio, continuó. Necesita amigos ahora. Dije, ok, y regresé a mi computadora. Se quedó ahí por otro minuto. Luego se fue. A la mañana siguiente, llamé al ex esposo de Lucía, Marcos. Lo encontré en LinkedIn. Envié un mensaje diciendo que necesitaba discutir algo importante sobre Lucía y Roberto. Me llamó dentro de 1 hora. Resulta que Lucía no eligió a Marcos sobre Roberto todos esos años atrás. La verdad era que Roberto nunca le propuso matrimonio a Lucía. Salieron tal vez 6 meses en la universidad. Nada serio. Roberto rompió con ella cuando conoció a alguien más. Lucía había estado obsesionada con Roberto. Se presentaba en su apartamento llorando múltiples veces. Amenazó con lastimarse si no regresaba con ella. La seguridad del campus se involucró. Después de la graduación, Roberto se mudó de ciudades parcialmente para alejarse de ella. Marcos se divorció de Lucía porque había estado acosando a Roberto en línea durante años. Tenía una carpeta de fotos de Roberto y mía de las redes sociales. Había estado planeando romper nuestro matrimonio desde que se enteró de que estábamos comprometidos. Está enferma, dijo Marcos. Traté de conseguirle ayuda, pero se negó. Ten cuidado. Me senté en mi carro después de que terminó la llamada de Marcos, mis manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Todo lo que Lucía dijo en la fiesta de aniversario era mentira. Pero la verdad que Marcos me acababa de contar era de alguna manera peor porque significaba que Roberto había estado ciego o cómplice durante años. No podía ir a casa todavía. No podía enfrentar a Roberto con esta información ardiendo en mi pecho. Sabiendo que había mantenido una acosadora en nuestras vidas durante 7 años, encendí el carro y manejé a la casa de mi hermana Natalia, al otro lado de la ciudad. Mi mente repitiendo las palabras de Marcos sobre la carpeta de fotos, el diario, las amenazas. Natalia abrió la puerta antes de que tocara. Me miró la cara y me jaló adentro. Le conté todo lo que Marcos dijo sobre el acoso de Lucía, las amenazas de lastimarse, la obsesión que lo llevó a divorciarse de ella, el hecho de que la seguridad del campus se involucró en la universidad. La cara de Natalia cambió de preocupada a enojada mientras hablé y gritó para que su esposo Diego bajara. Diego trabajaba en investigación privada y se sentó con nosotras en la mesa de la cocina mientras repetí toda la historia.
Escuchó cuidadosamente, tomando notas, haciendo preguntas específicas sobre fechas e incidentes. Explicó cómo operan los acosadores, cómo construyen fantasías elaboradas y no pueden separar esas fantasías de la realidad. Dijo que el hecho de que Lucía hubiera mantenido esto durante 8 años significaba que estaba profundamente comprometida con su delirio y no se detendría sin intervención seria o consecuencias legales. Diego sacó su laptop y me ayudó a crear una línea de tiempo detallada de cada interacción entre Roberto y Lucía durante nuestros 7 años de matrimonio. Empezamos con cuando nos comprometimos, y Lucía repentinamente reapareció en la vida de Roberto después de años sin contacto. Viendo todo escrito, vi patrones que había descartado como amistad, pero ahora reconocía como Lucía manteniendo sistemáticamente acceso a mi esposo, las cenas dominicales que se volvieron semanales, los mensajes que llegaban a horas específicas todos los días, la manera en que siempre usaba la ropa vieja de Roberto cuando nos visitaba, las fotos que publicaba en redes sociales que siempre incluían a Roberto o nuestra casa. Diego señaló cómo se había insertado en cada evento importante de nuestro matrimonio, siempre posicionándose como la persona más importante en la vida de Roberto, además de mí. Para cuando terminamos, era casi medianoche. Finalmente manejé a casa y encontré a Roberto despierto esperando en la sala, su teléfono en la mano. Se veía preocupado y preguntó dónde había estado porque no había contestado sus mensajes. Me senté frente a él y dije que había hablado con Marcos. Le pregunté directamente si sabía que Lucía lo había acosado en la universidad, y su cara se puso pálida de una manera que me dijo que sabía algo. Roberto estuvo callado por un largo momento antes de admitir que Lucía pasó por una mala racha después de que rompió con ella en la universidad. Dijo que se presentó en su apartamento unas cuantas veces, pero aseguró que pensó que había recibido ayuda y había seguido adelante. Cuando señalé que había estado en nuestras vidas constantemente durante 7 años, se puso a la defensiva. Dijo que estaba exagerando, que Marcos probablemente estaba mintiendo porque estaba amargado por el divorcio, que Lucía era solo una buena amiga que se preocupaba por él. Saqué la línea de tiempo que Diego me ayudó a crear y la extendí sobre la mesa de centro. Señalé cada vez que Lucía se presentó sin avisar, cada vez que usó su ropa universitaria vieja, cada vez que se posicionó físicamente entre nosotros en el sofá o en fiestas. Roberto miró fijamente el papel por mucho tiempo, su dedo trazando las fechas e incidentes. Finalmente, dijo que necesitaba pensar en esto, lo cual no era el horror inmediato y protección que necesitaba de él. Quería que se enojara, que llamara a Lucía en ese momento y le dijera que se mantuviera alejada, que se disculpara por dejar que esto pasara. En cambio, solo se quedó ahí sentado mirando la línea de tiempo, como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Me fui a la cama sola, mientras él se quedó en el sofá. A la mañana siguiente, llamé a Marcos de vuelta antes de que Roberto despertara. Pregunté si todavía tenía alguna evidencia del acoso de Lucía que llevó a su divorcio. Marcos dijo que guardó todo porque su abogado se lo dijo, y estaba dispuesto a compartirlo conmigo si ayudaría a protegerme a mí y a Roberto de ella. Dijo que me lo mandaría por correo en 1 hora. Me senté en mi laptop actualizando mi bandeja de entrada hasta que llegó el correo de Marcos. La carpeta contenía capturas de pantalla de la obsesión de Lucía en redes sociales con Roberto que se remontaba años antes de que Marcos supiera de ello. Fotos que había recolectado de él de cuentas de amigos mutuos guardadas y organizadas por fecha. Un diario que había mantenido documentando las rutinas diarias de Roberto, a qué hora se iba al trabajo, a qué cafetería iba, qué gimnasio usaba. Leer sus entradas me dio escalofríos porque escribía sobre él como si estuvieran en una relación incluso mientras estaba casada con Marcos. Describía conversaciones imaginarias que tendrían, planes para su futuro juntos, como solo estaba esperando el momento correcto para hacer que Roberto viera que pertenecían juntos. Esa noche, le mostré la evidencia a Roberto. Observé su cara cuidadosamente mientras leía las entradas del diario de Lucía sobre él. Se veía enfermo, su mano temblando ligeramente mientras pasaba página tras página de su documentación obsesiva, pero luego trató de minimizarlo diciendo que probablemente solo se estaba desahogando inofensivamente. En un diario privado, que mucha gente escribe cosas que no quieren decir. Lo miré con incredulidad y pregunté si seriamente pensaba que una mujer casada, manteniendo un diario sobre su horario diario y escribiendo sobre su futuro imaginario juntos, era desahogo inofensivo. Cerré la laptop y miré a Roberto sentado ahí en el sofá. Le dije que necesitaba cortar todo contacto con Lucía ahora mismo inmediatamente. No más mensajes o llamadas o visitas. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Se movió en su asiento. Dijo que no podía simplemente ignorar a alguien que había sido su amiga por tanto tiempo. Dijo que sería cruel cortarla sin explicación cuando estaba pasando por un momento difícil con el divorcio. Sentí mi estómago caer escuchándolo defenderla, incluso después de leer las entradas de su diario sobre rastrear su horario diario. Le pregunté si entendía que su amiga era en realidad una acosadora que había estado planeando romper nuestro matrimonio durante años. Se puso a la defensiva y dijo que estaba exagerando, que Marcos probablemente había exagerado todo porque estaba amargado, que Lucía solo necesitaba mejores límites, no abandono total. Me levanté y le dije que su prioridad ahora debería ser proteger a su esposa, no preocuparse por lastimar los sentimientos de su acosadora. Dijo que estaba siendo controladora y celosa, justo como había temido. Fue entonces cuando realmente lo perdí. Señalé la laptop y pregunté si realmente había leído la parte donde escribió sobre esperar el momento correcto para hacerle ver que pertenecían juntos. Dijo que escribió esas cosas mientras estaba casada con alguien más, así que obviamente no lo decía en serio. Lo miré fijamente tratando de entender cómo podía ser tan ciego o tan voluntariamente ignorante.
Peleamos durante 2 horas dando vueltas con él, haciendo excusas, y yo señalando hechos que no podía negar, pero de alguna manera aún lograba minimizar. Siguió diciendo que Lucía era inofensiva, solo confundida, solo pasando por algo difícil. Yo seguía diciendo que era peligrosa y obsesionada, y había estado manipulándonos a ambos durante 7 años. Finalmente, cerca de medianoche, dijo que necesitaba espacio para pensar, y que dormiría en el cuarto de huéspedes. Lo vi agarrar una almohada y caminar por el pasillo. Me acosté en nuestra cama sola, mirando el techo, preguntándome si mi matrimonio había sido real alguna vez, o si solo había sido un sustituto en el juego largo de Lucía para recuperar a Roberto. No dormí nada esa noche. A la mañana siguiente, Roberto se fue al trabajo temprano sin despedirse. Llamé a mi amiga Carolina cerca de las 9 después de saber que estaría entre clientes. Es terapeuta, pero no estaba llamando por consejo profesional. Solo necesitaba a alguien que me dijera si estaba perdiendo la cabeza. Escuchó mientras le expliqué todo desde la fiesta de aniversario, hasta las revelaciones de Marcos, hasta la negativa de Roberto de cortar contacto. Cuando terminé, Carolina estuvo callada por un momento. Luego dijo que mis instintos estaban absolutamente correctos. Dijo que la actitud defensiva de Roberto era una bandera roja enorme porque estaba priorizando los sentimientos de su acosadora sobre mi seguridad y nuestro matrimonio. Dijo que necesitaba protegerme incluso si Roberto no lo hacía. Empecé a llorar en el teléfono, aliviada de que alguien validara lo que estaba viendo. Carolina me dijo que documentara todo de ahora en adelante. Cada mensaje de Lucía, cada conversación con Roberto, cada incidente. Dijo que también debería consultar con un abogado, no necesariamente para divorcio, sino para entender mis opciones si Roberto seguía eligiendo la presencia de Lucía sobre mi tranquilidad mental. Le agradecí y colgué, sintiéndome un poco menos loca, pero mucho más asustada sobre lo que todo esto significaba. Roberto llegó a casa esa noche y apenas hablamos. Se hizo la cena mientras yo trabajaba en mi laptop. Nos movimos alrededor del otro como extraños. 2 días pasaron así, fríos y distantes, durmiendo en cuartos separados. Entonces, el jueves por la mañana, recibí un mensaje de Lucía. Preguntó si todo estaba bien porque Roberto había estado distante con ella últimamente. Leí ese mensaje 3 veces. Había notado un cambio de 2 días en el comportamiento de Roberto hacia ella. Lo estaba monitoreando lo suficientemente cerca como para detectar un ligero cambio en sus patrones de mensajes o tiempos de respuesta. Todo lo que Marcos me había dicho sobre su atención obsesiva a los patrones de Roberto estaba ahí en un mensaje de texto. Tomé una captura de pantalla inmediatamente y la agregué a la carpeta que Diego me había ayudado a crear. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, le mostré el mensaje de Lucía en mi teléfono. Le pregunté si pensaba que era normal que un amigo notara y comentara sobre 2 días de comportamiento ligeramente diferente. Se veía incómodo leyéndolo. Admitió que Lucía parecía prestar atención inusual a él, pero luego añadió que probablemente solo estaba preocupada porque hablaban todos los días, y el cambio repentino la preocupó como amiga. Le pregunté qué tipo de amigo monitorea los patrones de comunicación de otra persona tan de cerca. Dijo que era inofensiva, y solo necesitaba mejores límites, como había estado diciendo todo el tiempo. Puse mi teléfono abajo y le dije que me iba a quedar con Natalia por unos días. Su cara se puso pálida. Me pidió que no me fuera. Dijo que podíamos resolverlo. Dijo que hablaría con Lucía sobre límites. Le dije que su defensa continua de ella significaba elegirla a ella sobre mí, y hasta que entendiera eso, necesitaba espacio para pensar en nuestro matrimonio. Empaqué una maleta mientras me siguió por el cuarto tratando de convencerme de quedarme. Me fui de todos modos. La casa de Natalia se sentía segura de una manera que mi propia casa ya no se sentía. Preparó el cuarto de huéspedes, y no me presionó a hablar cuando claramente no estaba lista. Diego llegó del trabajo, y me encontró sentada en su mesa de cocina mirando la nada. Se sentó frente a mí, y se ofreció a hacer una verificación de antecedentes de Lucía. Dijo que su compañía tenía acceso a registros de empleo y archivos judiciales, y podía ver si había cualquier otro comportamiento preocupante documentado. Estuve de acuerdo, aunque se sentía raro investigar mi propia vida así, pero necesitaba saber la verdad completa sobre esta mujer que había estado rondando mi matrimonio durante años. Diego trabajó en su laptop por cerca de 1 hora mientras Natalia y yo fingimos ver televisión. Cuando me llamó, su cara estaba seria. Me mostró lo que había encontrado. Lucía había sido despedida de un trabajo hace 3 años. El papeleo de terminación citaba fijación inapropiada y negativa a respetar límites profesionales con un compañero de trabajo masculino. No había orden de restricción presentada, pero Recursos Humanos había documentado múltiples incidentes de ella presentándose en su escritorio sin invitación, mandándole mensajes fuera de horas de trabajo y haciendo que otros empleados se sintieran incómodos con su atención hacia él. Diego imprimió todo para mí. Miré las páginas fijamente, viendo el mismo patrón que Marcos había descrito, el mismo patrón que había presenciado en mi propio matrimonio, ahora documentado por una tercera parte que no tenía razón para mentir. Mandé fotos de la documentación de Recursos Humanos a Roberto esa noche sin mensaje adjunto. Me llamó inmediatamente. No contesté. Mandó mensaje diciendo que necesitábamos hablar. Le respondí que podía leer los documentos y hablaríamos cuando estuviera listo para realmente ver lo que estaba justo frente a él. No podía descartar esto como Marcos siendo vengativo o yo siendo celosa. Este era el empleador de Lucía documentando su comportamiento obsesivo hacia otro hombre hace 3 años, probando que esto era lo que ella era, no solo alguna fase pasada de la que había crecido. Roberto me llamó 20 minutos después. Su voz sonaba diferente, más pequeña de alguna manera, y preguntó si podíamos encontrarnos para hablar sobre todo. Dijo que había estado viendo los documentos de Recursos Humanos que mandé, y necesitaba explicar algunas cosas que debería haberme dicho hace años.
Estuve de acuerdo en encontrarme con él en una cafetería a medio camino entre la casa de Natalia y la nuestra, territorio neutral, donde ninguno de nosotros tenía la ventaja. Llegué primero y escogí una mesa en la esquina de atrás, donde podíamos hablar sin ser escuchados. Roberto entró viéndose como si no hubiera dormido, su camisa arrugada y su cabello despeinado. Se sentó frente a mí, e inmediatamente empezó a disculparse, diciendo que había estado pensando en el comportamiento de Lucía a través de los años, y se dio cuenta de que había estado haciendo excusas para cosas que no eran normales. Admitió que a veces se había sentido incómodo con cuánta atención le prestaba, cómo se presentaba en lugares que él mencionaba que iba, cómo recordaba detalles sobre su vida que incluso él olvidaba, pero se había convencido de que estaba siendo arrogante pensar que todavía tenía sentimientos por él después de todos estos años, que estaba imaginando patrones que realmente no estaban ahí. Le pregunté por qué finalmente lo estaba viendo ahora, y sacó su teléfono para mostrarme los mensajes de Lucía. Desde que me fui a la casa de Natalia hace 3 días, le había mandado 17 mensajes preguntando qué había hecho mal y suplicándole que le explicara por qué se estaba alejando de ella. Los revisé y vi el tono cambiar de amiga preocupada a algo desesperado y posesivo. Los primeros mensajes preguntaban si estaba bien y si nuestro matrimonio tenía problemas. Luego se pusieron más intensos, diciendo que podía decir que algo era diferente en cómo actuaba hacia ella, y merecía saber qué había cambiado. Los más recientes de esa mañana decían que sabía que yo estaba detrás de esto y no me dejaría destruir su amistad. Le devolví su teléfono y le pregunté si pensaba que eso sonaba como comportamiento normal de amigo. Miró la pantalla por un largo momento antes de admitir que se veía realmente mal cuando los leías todos juntos así. Roberto empezó a revisar los mensajes otra vez con ojos frescos, y pude verlo reconociendo la obsesión en las palabras de Lucía en lugar de descartarlas como amistad preocupada. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje mientras estábamos sentados ahí, y cuando lo vio, su cara se puso pálida. Lucía había mandado otro mensaje diciendo que sabía que algo estaba mal y merecía saber qué estaba pasando porque estaban demasiado cerca para secretos. Vi a Roberto leerlo y le pregunté si entendía ahora que esto no era normal, que los amigos no monitorean los patrones de comunicación del otro tan de cerca o demandan explicaciones por ligeros cambios en comportamiento. Asintió lentamente y dijo que quería cortar contacto con Lucía completamente, pero luego añadió que pensó que debería hacerlo gradualmente para rechazarla suavemente, porque estaba preocupado por cómo reaccionaría a un corte repentino. Sentí mi enojo aumentar ante su sugerencia y le dije que gradual era exactamente el tipo de pensamiento que había permitido la obsesión de Lucía durante 8 años. Expliqué que gente como Lucía no entiende indirectas o rechazos suaves. Interpretan cualquier contacto continuado como esperanza de que las cosas pueden volver a la normalidad. Dije que la única manera de tratar con alguien que no puede respetar límites es una ruptura limpia sin espacio para negociación o contacto futuro. Roberto se veía incómodo, pero dijo que no quería ser cruel con alguien que había sido su amiga por tanto tiempo, incluso si esa amistad estaba construida en su obsesión. Señalé que mantener contacto con ella era ser cruel conmigo, su esposa real, y necesitaba elegir qué relación quería proteger. Pasamos otros 20 minutos yendo y viniendo antes de llegar a un compromiso. Roberto mandaría un mensaje claro diciéndole a Lucía que su amistad necesitaba terminar, que se había dado cuenta de que sus sentimientos no eran platónicos, y necesitaba priorizar su matrimonio. Abrió un nuevo mensaje y empezó a escribir mientras yo veía sobre su hombro. Su primer borrador estaba lleno de lenguaje disculpándose y explicaciones que dejaban espacio para que ella argumentara o negociara. Le hice borrar las partes donde decía que lo sentía y esperaba que entendiera, las frases que implicaban que era una decisión mutua que podían discutir. Le dije que dejara claro que esto no estaba en debate, que la amistad había terminado efectivamente inmediatamente. Reescribió el mensaje 3 veces antes de que lo aprobara, y luego miró su teléfono por otro minuto antes de finalmente presionar enviar. La respuesta de Lucía llegó en 2 minutos. El teléfono de Roberto se encendió con un mensaje que llenó toda la pantalla, y vi su cara mientras la leía llamándolo mentiroso. Dijo que yo lo había envenenado contra ella, y sabía que él realmente no quería esto. Amenazó con decirle a todos la verdad sobre cómo Roberto la había ilusionado por años, mientras me usaba como sustituto hasta que ella estuviera disponible otra vez. Roberto se veía conmocionado y empezó a responder, pero otro mensaje llegó antes de que pudiera escribir algo. Luego otro. Su teléfono siguió vibrando con nuevos mensajes, cada uno más largo y más desquiciado que el anterior. Tomé el teléfono de Roberto de sus manos temblorosas y leí los mensajes de Lucía mientras seguían llegando. Alternó entre enojo y súplica y amenazas en el lapso de 5 minutos. Dijo que tenía pruebas de que Roberto alentó sus sentimientos, que le había dicho que se casó conmigo muy rápido y se arrepintió, que había prometido que estarían juntos una vez que dejara a Marcos. Afirmó que había guardado cada mensaje y correo donde Roberto se quejó de nuestro matrimonio, y dijo que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes entre ellos. Dijo que le mostraría a todos la evidencia, y todos verían que yo era la villana manteniendo a Roberto atrapado en un matrimonio sin amor. Levanté la vista del teléfono y le pregunté directamente a Roberto si algo de lo que Lucía estaba afirmando era cierto. Juró inmediatamente que nunca dijo esas cosas, nunca la alentó, nunca le prometió nada, pero pude ver culpa en su cara sobre algo. Y cuando lo presioné más, admitió que a veces se quejaba de nuestro matrimonio con Lucía cuando estábamos peleando. Dijo que se desahogaba con ella sobre argumentos que teníamos, o momentos cuando sentía que no nos estábamos conectando, y supuso que debe haber interpretado sus quejas como él, queriendo salir de nuestro matrimonio. Sentí algo frío asentarse en mi estómago cuando me di cuenta de lo que estaba describiendo. Había estado usando a Lucía como pareja de aventura emocional,
incluso si nunca se volvió física. Pasamos la siguiente hora sentados en esa cafetería, repasando cada conversación que Roberto podía recordar haber tenido con Lucía sobre nuestro matrimonio. Me contó sobre la vez que se quejó con ella después de que peleamos sobre la visita de sus padres, y ella dijo que merecía a alguien que apreciara a su familia. Mencionó desahogarse sobre nuestra vida sexual durante una mala racha, y Lucía dijo que algunas personas simplemente no eran compatibles de esa manera. Cada ejemplo que dio mostró que compartía detalles íntimos de nuestros problemas con alguien que esperaba activamente que falláramos, alimentando información a alguien invertido en nuestra ruptura. Me di cuenta de que había estado dándole munición a Lucía para usar contra nuestro matrimonio durante años, mostrándole exactamente dónde estaban nuestros puntos débiles para que pudiera posicionarse como la mejor opción. Roberto se quebró, llorando ahí mismo en la cafetería, sus hombros temblando mientras decía que nunca quiso traicionarme. Insistió que pensó que Lucía era solo una amiga solidaria que lo entendía, alguien con quien podía hablar cuando las cosas se ponían difíciles. Sentí una mezcla rara de enojo y lástima viéndolo darse cuenta de que había sido manipulado, pero también sabía que había elegido confiar en ella en lugar de trabajar en nuestro matrimonio o ver un terapeuta real. Había escogido la comodidad fácil de alguien que le decía lo que quería escuchar sobre el trabajo duro de realmente arreglar nuestros problemas. Su teléfono siguió vibrando con más mensajes de Lucía, pero ninguno de nosotros los vio más. Solo nos quedamos sentados en silencio, mientras Roberto lloraba, y yo trataba de averiguar si nuestro matrimonio era algo que siquiera quería salvar después de saber que había estado siéndome infiel emocionalmente por años, con una mujer obsesionada con destruirnos. Salimos de la cafetería cerca de las 4 de la tarde y manejamos a casa separadamente porque necesitaba espacio de Roberto, aunque íbamos al mismo lugar. Su teléfono sonó todo el camino a casa y vi en mi espejo retrovisor cómo siguió rechazando las llamadas, mientras agarraba su volante. Cuando llegamos a nuestra entrada, su teléfono tenía 17 llamadas perdidas de Lucía, y los mensajes de voz empezaron a sonar automáticamente a través de los altavoces de su carro, lo suficientemente fuerte como para que los escuchara desde mi propio carro. Su voz se volvía más fuerte y más frenética con cada mensaje, diciendo que sabía que la estaba envenenando contra ella y no me dejaría destruir su conexión. Lo llamó su alma gemela. Dijo que lo tenía prisionero en un matrimonio sin amor y que lucharía por él sin importar lo que yo tratara de hacer. El último mensaje de voz era ella llorando y suplicándole que solo hablara con ella por 5 minutos para poder explicar todo. Roberto se quedó sentado en su carro, mirando la pantalla de su teléfono como si no lo reconociera, y caminé y toqué su ventana. Me miró con ojos rojos y destrancó las puertas para que pudiera deslizarme al asiento del pasajero. Tomé su teléfono de sus manos temblorosas y abrí la aplicación de grabación que Diego me había ayudado a instalar temprano esa semana. Luego reproduje todos los mensajes de voz de Lucía mientras la aplicación capturaba todo. Roberto escuchó su voz alternar entre enojo y súplica y amenazas, y vi su cara cambiar mientras finalmente escuchó cómo realmente sonaba, cuando no estaba interpretando el papel de amiga casual. Dijo cosas en esos mensajes que ninguna amiga diría jamás, afirmando que Roberto le había prometido que estarían juntos una vez que dejara a Marcos, insistiendo que había guardado cada mensaje donde se quejó de mí, y deseó que las cosas hubieran sido diferentes entre ellos. Roberto siguió negando con la cabeza y diciendo que nunca le prometió nada, nunca alentó sus sentimientos, pero pude verlo reconociendo la obsesión que todos los demás habían estado tratando de mostrarle por semanas. Sus manos temblaron mientras revisaba los mensajes de texto que había mandado durante nuestra conversación en la cafetería, viendo el patrón de su desesperación desarrollarse en tiempo real. Guardé todo en la nube como Diego instruyó y reenvié copias a mi propio teléfono, construyendo el caso por acoso que ambos sabíamos que venía. Roberto se veía enfermo mientras leía mensaje tras mensaje, donde Lucía oscilaba entre bombardearlo de amor con recuerdos de la universidad y ataques viciosos a mí, llamándome controladora y abusiva y diciendo que lo había manipulado para cortarla. Esa noche, cerca de las 7, estábamos sentados en la sala tratando de averiguar nuestros próximos pasos cuando el timbre sonó 3 veces en sucesión rápida, seguido de golpes fuertes. Roberto saltó para contestar, pero agarré su brazo y lo jalé de vuelta, viendo por la ventana a Lucía caminando de un lado a otro en nuestro pórtico delantero. Tocó el timbre otra vez y empezó a golpear más fuerte, gritando que sabía que estábamos en casa porque ambos nuestros carros estaban en la entrada. Roberto se quedó congelado, mirándola a través de la cortina mientras presionaba su cara contra la ventana, tratando de ver adentro, y saqué mi teléfono para llamar a la policía. Lucía empezó a gritar a través de la puerta que merecía una explicación de por qué Roberto la estaba abandonando después de todo, por lo que habían pasado juntos, diciendo que había estado ahí para él durante sus peores momentos, y él le debía al menos una conversación. Su voz se volvió más fuerte mientras golpeaba la puerta, y di nuestra dirección al operador de emergencias, explicando que alguien se rehusaba a dejar nuestra propiedad después de que le dijeron que la amistad había terminado. Roberto siguió mirando a Lucía por la ventana como si estuviera viendo a una extraña, esta mujer que había conocido por más de una década, transformándose en alguien que no reconocía en absoluto. El operador me dijo que me quedara adentro y mantuviera las puertas cerradas hasta que llegara un oficial, y pude escuchar los gritos, amortiguados de Lucía sobre cómo le había lavado el cerebro a Roberto y lo había robado de ella. Pateó la puerta una vez, y Roberto se sobresaltó, finalmente entendiendo que esto no era solo incómodo o molesto, sino realmente peligroso. El oficial de policía llegó cerca de 15 minutos después, y vi por la ventana mientras se acercaba a Lucía en nuestro pórtico. Inmediatamente cambió a un tono más calmado,
y la vi gesticulando hacia nuestra casa mientras hablaba con él, probablemente explicando que era la mejor amiga de Roberto y solo quería ver cómo estaba. El oficial escuchó por unos minutos, luego tocó nuestra puerta y pidió hablar con nosotros, y Roberto la abrió mientras yo estaba parada detrás de él. El oficial tomó nuestra declaración sobre terminar la amistad y pedirle a Lucía que pare el contacto, y escribió todo en su libreta, incluyendo los mensajes de voz y mensajes que había mandado. Se volteó hacia Lucía y le dijo que necesitaba dejar nuestra propiedad inmediatamente, explicando que estaba invadiendo, y si regresaba, podríamos presentar cargos contra ella. La cara de Lucía cambió de amiga preocupada a algo más duro, y le dijo al oficial que había sido la mejor amiga de Roberto, por más de una década y tenía derecho a hablar con él. Me señaló y dijo que era controladora y abusiva, que estaba manteniendo a Roberto aislado de todos los que se preocupaban por él, y que el oficial debería estar preocupado por la seguridad de Roberto, no la suya. El oficial se mantuvo profesional y repitió que necesitaba dejar la propiedad ahora, y Lucía finalmente empezó a caminar hacia su carro, pero no antes de voltearse para gritar que esto no había terminado. Se subió a su carro y se quedó sentada ahí por otro minuto mirando nuestra casa antes de irse, y el oficial esperó hasta que se fue antes de hablar con nosotros otra vez. Sugirió que documentáramos todo y consideráramos obtener una orden de restricción si Lucía seguía tratando de contactarnos, diciendo que había visto situaciones como esta escalar antes. Explicó que el hecho de que se presentara en nuestra casa después de que le dijeron que parara el contacto era una señal preocupante de que podría no respetar límites, incluso con involucramiento policial. Después de que el oficial se fue, Roberto y yo nos sentamos en la sala en silencio por mucho tiempo, antes de que cualquiera de nosotros pudiera hablar sobre lo que acababa de pasar. Terminamos quedándonos despiertos hasta las 3 de la mañana, repasando todo sobre nuestro matrimonio, sobre cómo llegamos aquí, sobre si realmente podíamos arreglar este desastre. Roberto se disculpó por no ver la obsesión de Lucía antes, por confiar en ella en lugar de en mí sobre nuestros problemas, por defenderla todas esas veces cuando traté de levantar preocupaciones sobre su comportamiento. Lloró otra vez y siguió diciendo que lo sentía, pero le dije que necesitaba más. Que disculpas porque lamentarse no deshacía años de él, eligiendo compartir nuestros problemas íntimos con alguien que quería que falláramos. Hablamos sobre cada pelea que habíamos tenido, donde corrió con Lucía después, cada mala racha en nuestro matrimonio, donde ella fue la persona a la que se dirigió en lugar de un terapeuta real o consejero matrimonial. Roberto admitió que le gustaba tener a alguien que lo hacía sentir entendido, sin desafiarlo a realmente trabajar en nuestros problemas. Y escucharlo decir eso en voz alta me hizo darme cuenta de qué tan profunda fue su traición. Le pregunté si quería seguir casado conmigo o si prefería tratar de hacer que las cosas funcionaran with Lucía ahora que estaba disponible, y se veía conmocionado de que siquiera preguntara. Juró que nunca quiso a Lucía románticamente y nunca alentó su obsesión, pero señalé que sus acciones contaron una historia diferente, sin importar sus intenciones. Le dije a Roberto que si íbamos a tratar de salvar nuestro matrimonio, necesitaba empezar terapia inmediatamente, tanto sesiones individuales, para entender por qué permitió esta dinámica tóxica como consejería de pareja conmigo para reconstruir la confianza que había destruido. Estuvo de acuerdo sin dudar, y vi remordimiento genuino en su cara, pero también sabía que remordimiento no era lo mismo que cambio real. Expliqué que necesitaba ver acción consistente a través del tiempo, no solo promesas hechas en un momento de crisis cuando tenía miedo de perderme. Hicimos un plan para que encontrara un terapeuta dentro de la semana y para que empezáramos consejería de pareja tan pronto como fuera posible. Y le dije que si perdía citas o no se lo tomaba en serio, había terminado de intentar. Roberto asintió y alcanzó mi mano, pero la retiré, diciéndole que comodidad física no era algo que hubiera ganado de vuelta todavía. Finalmente nos fuimos a la cama en cuartos separados cerca de las 3:30 de la mañana, ambos exhaustos, pero sabiendo que el sueño no vendría fácil después de todo lo que había pasado. Durante la siguiente semana, Lucía siguió tratando de contactar a Roberto a través de cada método que se le ocurría, ya que había bloqueado su número. Mandó correos a su cuenta de trabajo y personal, le mandó mensajes a través de plataformas de redes sociales que habíamos olvidado que tenía cuentas, y creó nuevas cuentas cuando bloqueó esas también. Cada mensaje oscilaba salvajemente entre bombardearlo de amor con recuerdos felices de la universidad y ataques viciosos a mí, llamándome cada nombre que se le ocurría y culpándome por destruir su amistad. Capturé pantalla de todo y lo agregué a nuestro archivo creciente de evidencia, viendo el patrón de su obsesión desarrollarse en forma digital. Roberto se veía más perturbado con cada nuevo mensaje, finalmente viendo claramente lo que todos los demás habían estado tratando de decirle sobre la fijación poco saludable de Lucía. Le mandó fotos de la universidad con subtítulos sobre lo felices que solían ser. Luego siguió con mensajes diciendo que nunca lo entendería como ella. Una noche, mandó 17 mensajes en 2 horas, cada uno más desesperado que el anterior, suplicándole que recordara su conexión y prometiendo que podía hacerlo más feliz de lo que yo jamás podría. Diego vino ese fin de semana con un amigo consultor de seguridad para ayudarnos a instalar cámaras alrededor de nuestra casa y cambiar todas las cerraduras. Explicó que los acosadores frecuentemente escalan cuando pierden acceso a su objetivo, y las cámaras nos darían evidencia si Lucía trataba de presentarse otra vez. Roberto se veía avergonzado de que necesitáramos estas precauciones por alguien a quien había llamado su mejor amiga por años, pero ayudó con la instalación sin quejarse. Pusimos cámaras en la puerta principal, puerta trasera y entrada, todas conectadas a una aplicación en ambos nuestros teléfonos para poder revisarlas desde cualquier lugar.
El amigo de Diego también instaló luces de sensor de movimiento alrededor del perímetro de la casa y nos mostró cómo configurar alertas si alguien se acercaba a la propiedad. Todo el proceso tomó cerca de 4 horas y costó más dinero del que quería gastar, pero sabía que era necesario para sentirnos seguros en nuestra propia casa. Roberto siguió disculpándose mientras trabajábamos, diciendo que nunca imaginó que su amistad con Lucía llevaría a que necesitáramos cámaras de seguridad y cerraduras nuevas. No respondí, porque no había nada que decir que hiciera la situación menos horrible. A la mañana siguiente, desperté con mensajes de 3 personas diferentes, preguntando si Roberto y yo estábamos bien, porque Lucía había publicado algo raro en Facebook. Revisé su perfil y vi un post largo sobre amigos falsos y gente que te apuñala por la espalda, después de que les das todo. No nos nombró, pero todos los que sabían sobre su amistad entenderían a quién se refería. Roberto recibió mensajes similares durante el día de compañeros de trabajo y amigos mutuos, queriendo saber qué pasó entre él y Lucía. Se sentó en la mesa de la cocina mirando su teléfono, claramente estresado sobre cómo responder a la gente. Podía verlo escribiendo y borrando mensajes una y otra vez, tratando de averiguar qué decir que no empeoraría las cosas, pero tampoco dejaría que Lucía se pintara como la víctima. Finalmente me preguntó qué pensaba que debería decirle a la gente, y dije que necesitaba ser honesto sobre por qué terminó la amistad. Expliqué que Lucía ya estaba controlando la historia con sus posts vagos, y si se quedaba callado, la gente creería su versión donde no hizo nada mal, y simplemente nos volvimos contra ella sin razón. Roberto se veía incómodo con la idea de compartir detalles privados, pero le recordé que Lucía tenía un historial documentado de acoso y comportamiento obsesivo que la gente necesitaba saber para su propia seguridad. Estuvo de acuerdo en hablar con sus amigos más cercanos y compañeros de trabajo sobre la situación real, en lugar de inventar alguna excusa educada sobre distanciarse. Al día siguiente en el trabajo, Roberto se sentó con su compañero de trabajo, Marshall, durante el almuerzo, y le explicó todo sobre el historial de acoso de Lucía de la universidad, las revelaciones del divorcio de Marcos, y su comportamiento escalante reciente. Marshall escuchó cuidadosamente, y luego admitió algo que hizo que Roberto se callara. Dijo que siempre pensó que la atención de Lucía hacia Roberto parecía demasiado, como si lo vigilara constantemente, y se molestara cuando hablaba con otras mujeres en la oficina. Roberto preguntó qué quería decir, y Marshall describió cómo Lucía solía presentarse en su edificio de oficinas a veces, supuestamente para encontrarse con Roberto para café, pero llegaba temprano y vigilaba a través de las ventanas del lobby. Marshall la había visto parada fuera de su piso múltiples veces, cronometrando su llegada para cuando Roberto usualmente tomaba su descanso. También mencionó que Lucía tendría esta expresión en su cara, enojada y herida, cada vez que veía a Roberto riéndose con compañeras de trabajo femeninas o hablando con las nuevas mujeres que se unían a su equipo. Marshall dijo que lo mencionó una vez hace años, sugiriendo que tal vez Lucía tenía sentimientos que Roberto debería abordar, pero Roberto lo había descartado, diciendo que Lucía era solo protectora con él como una hermana sería. Marshall no había presionado el tema porque realmente no era su asunto, y Roberto parecía feliz de mantener a Lucía cerca. Escuchar esto hizo que Roberto se diera cuenta de cuántas señales había ignorado o explicado a través de los años. Empezó a pensar en todas las veces que Lucía encontró excusas para tocar su brazo u hombro durante conversaciones, cómo se inclinaba cerca cuando hablaban, incluso en entornos de grupo. Recordó cómo se ponía callada y malhumorada durante reuniones donde yo compartía historias felices sobre nuestro matrimonio, como si no pudiera soportar escuchar sobre nuestros buenos momentos juntos. También recordó sus bromas sobre que yo no era lo suficientemente buena para él, comentarios que hacía cuando no estaba cerca sobre cómo Roberto merecía a alguien que lo entendiera mejor. En ese momento, se había reído de ellos como Lucía siendo excesivamente leal a él, pero ahora los vio como intentos de socavar nuestra relación y plantar dudas en su mente sobre si había tomado la decisión correcta al casarse conmigo. Roberto llegó a casa esa noche viéndose exhausto y me contó sobre su conversación con Marshall y todas las banderas rojas que finalmente estaba viendo claramente. Me sentí vindicada, pero también frustrada de que tomara tanto tiempo y tanta evidencia para que reconociera lo que había sido obvio para todos los demás. Tuvimos nuestra primera cita con Sienna Rowe 2 días después, una terapeuta que trabaja con parejas, recuperándose de traición y confianza rota. Su oficina era calmada con sillas cómodas, y empezó pidiéndonos a cada uno explicar por qué estábamos ahí y qué esperábamos lograr a través de la terapia. Fui primero y expliqué toda la situación con Lucía, desde la confrontación de la fiesta de aniversario, a través de las revelaciones de Marcos sobre su acoso hasta la escalación reciente después de que Roberto trató de terminar el contacto. Sienna escuchó sin interrumpir, y luego le pidió a Roberto que compartiera su perspectiva sobre lo que pasó. Roberto habló sobre cómo había mantenido la amistad con Lucía por años, sin darse cuenta de que sus sentimientos no eran normales o saludables, cómo desestimó preocupaciones de mí y otros porque confiaba en Lucía, y creía que su amistad era genuina. Sienna le hizo algunas preguntas difíciles sobre por qué siguió confiando en Lucía sobre nuestros problemas matrimoniales, en lugar de trabajar en ellos conmigo o buscar ayuda profesional. También preguntó sobre las necesidades emocionales que Lucía estaba satisfaciendo, que yo aparentemente no estaba, lo cual hizo que Roberto se sintiera incómodo, pero trató de responder honestamente. Admitió que Lucía lo hacía sentir importante y admirado de maneras que se sentían bien, especialmente durante momentos cuando nuestro matrimonio estaba luchando, y se sentía como si estuviera fallando como esposo.
Escucharlo decir esto en voz alta dolió más de lo que esperaba, porque confirmó que había estado teniendo una aventura emocional con alguien obsesionada con él. Incluso, se aseguraba no darse cuenta de sus verdaderas intenciones. Sienna me ayudó a poner palabras a sentimientos que había estado luchando por expresar, explicando que me sentía como si hubiera estado en una competencia que no sabía que existía por la atención y afecto de mi propio esposo. Me pidió que le dijera a Roberto directamente cómo se sentía saber que Lucía siempre estaba ahí en su mente como una opción o plan de respaldo, incluso si no pensaba conscientemente en ella de esa manera. Miré a Roberto y le dije que cada vez que defendía a Lucía o hacía excusas por su comportamiento, se sentía como si la estuviera eligiendo a ella sobre mí y nuestro matrimonio. Expliqué que verlo iluminarse alrededor de ella de maneras que ya no hacía conmigo me hizo cuestionar si realmente quería estar casado conmigo o si solo se quedaba porque irse sería demasiado complicado. La cara de Roberto mostró dolor real al escuchar esto, y pude verlo entendiendo por primera vez qué tan profundamente sus acciones y decisiones habían dañado nuestra relación y mi habilidad de confiar en él. Sienna nos dejó sentarnos con ese momento pesado antes de guiarnos, gentilmente hacia discutir qué pasos cada uno de nosotros necesitaba tomar para empezar a reconstruir confianza y conexión. 2 semanas después de que Roberto le mandó a Lucía el mensaje terminando su amistad, recibí un correo de ella directamente. La línea de asunto decía que necesitábamos hablar, y el mensaje era largo. Varios párrafos afirmando que tenía pruebas de que Roberto la había cortejado románticamente durante todo nuestro matrimonio. Escribió que Roberto le había dicho múltiples veces que se casó conmigo muy rápido y se arrepintió de su elección, que había dicho que no lo entendía como ella, que había prometido que estarían juntos una vez que estuviera libre de Marcos. Adjuntas al correo estaban capturas de pantalla de conversaciones de texto entre ella y Roberto, y a primera vista parecían apoyar sus afirmaciones. Me sentí enferma leyéndolas, viendo mensajes donde Roberto parecía estar coqueteando con Lucía y quejándose de mí, pero algo se sentía mal sobre las capturas de pantalla. Así que llamé a Diego y le pedí que viniera a verlas con su experiencia de investigación. Diego llegó en 1 hora y le mostré el correo y adjuntos en mi laptop. Pasó cerca de 30 minutos examinando las capturas de pantalla cuidadosamente, ampliando diferentes partes y comparando marcas de tiempo. Entonces, empezó a señalar inconsistencias que probaron que Lucía había manipulado las imágenes. Me mostró cómo había borrado sus propios mensajes de las conversaciones, dejando solo las respuestas de Roberto, que se veían mal sin contexto. También había reorganizado la línea de tiempo, tomando mensajes de diferentes conversaciones con meses de diferencia y poniéndolos juntos para crear una narrativa falsa. Diego explicó que había usado software de edición para hacer que se viera sin costuras, pero si mirabas de cerca los metadatos y formato, podías ver dónde había cortado y pegado. Sacó las conversaciones originales en el teléfono de Roberto para comparar, y pudimos ver que los mensajes reales de Roberto eran respuestas inocentes a cosas que Lucía había dicho primero, pero sin sus partes de la conversación, parecían como si él estuviera iniciando contacto romántico. El nivel de planificación y habilidad técnica que Lucía puso en crear estas capturas de pantalla falsas me asustó, porque mostró qué tan lejos estaba dispuesta a ir para apoyar su delirio de que Roberto la quería. Diego dijo que este tipo de manipulación de evidencia era común con acosadores que necesitan justificar su obsesión convenciéndose a sí mismos y a otros de que sus sentimientos son correspondidos. Guardé todo lo que Diego me mostró sobre la manipulación y lo agregué a nuestro archivo creciente de evidencia contra Lucía. Al día siguiente, contacté a Brady Moss, un abogado que maneja casos de acoso y hostigamiento. La oficina de Brady estaba en el centro, y me hizo traer toda nuestra documentación. Todo desde las revelaciones originales de Marcos hasta los correos recientes e intentos de violación de Lucía. Pasó más de 1 hora revisando la línea de tiempo que habíamos creado, las capturas de pantalla de los mensajes de Lucía, el reporte policial de cuando se presentó en nuestra casa, y la evidencia de sus conversaciones manipuladas. Cuando terminó de leer todo, levantó la vista y dijo: «Tenemos un caso fuerte para una orden de restricción basada en el patrón establecido de Lucía de comportamiento obsesivo que se remonta a años». Explicó que el hecho de que hubiera escalado después de que le dijeron claramente que parara el contacto, que se hubiera presentado en nuestra casa a pesar de advertencias y que ahora estuviera creando evidencia falsa, mostró que representaba una amenaza real a nuestra seguridad y bienestar. Brady dijo que podía presentar una orden de restricción temporal inmediatamente, y tendríamos una audiencia judicial en unas semanas para hacerla permanente. Nos advirtió que Lucía probablemente empeoraría antes de mejorar, porque los acosadores frecuentemente reaccionan mal a consecuencias legales, viéndolas como prueba adicional de que su objetivo está siendo controlado o manipulado por otros. Firmé el papeleo, autorizando a Brady a proceder con la orden de restricción, y dejé su oficina sintiéndome tanto aliviada de que estuviéramos tomando acción legal, como ansiosa sobre cómo Lucía respondería cuando la sirvieran. Brady presentó el papeleo para una orden de restricción temporal a la mañana siguiente, y me llamó esa tarde para decir que Lucía había sido servida en su apartamento. El servidor de procesos reportó que trató de rehusarse a los papeles al principio, afirmando que tenían a la persona equivocada, pero finalmente los tomó después de que explicó que simplemente seguiría regresando. La fecha de corte para la orden de restricción permanente fue fijada, para 3 semanas después, lo cual se sentía como una eternidad cuando pensé en Lucía teniendo tanto tiempo para reaccionar. Brady me advirtió en esa llamada que los acosadores frecuentemente empeoran cuando enfrentan consecuencias legales porque ven las órdenes de restricción como prueba de que su objetivo está siendo controlado o manipulado por otros.
Me dijo que documentara todo, guardara cada mensaje o llamada, y contactara a la policía inmediatamente si Lucía se presentaba en cualquier lugar cerca de nosotros. Me sentí enferma pensando en 3 semanas más de esperar y preguntarme qué haría Lucía después. Roberto y yo pasamos esa noche repasando protocolos de seguridad que Diego nos había ayudado a establecer, asegurándonos de que nuestras cámaras de seguridad estuvieran funcionando y nuestras puertas se mantuvieran cerradas. 2 días después, Roberto recibió un mensaje en redes sociales de una cuenta que no reconocía, con una foto de perfil de una foto de paisaje aleatoria. El mensaje decía que Lucía solo quería explicar su lado antes de la audiencia de corte, que merecía una oportunidad de contar su historia, que Roberto le debía al menos eso después de todos sus años de amistad. Roberto me lo mostró inmediatamente y ambos reconocimos el estilo de escritura de Lucía, en el tono desesperado y la manera en que formulaba las cosas. Había creado una cuenta falsa para evitar la orden de restricción temporal que específicamente decía no contacto directo o indirecto. Tomé capturas de pantalla de todo mientras Roberto bloqueó la cuenta y luego llamé a Brady para reportar la violación. Brady sonó casi complacido cuando le dije lo que pasó, explicando que violaciones tan rápidas después de que una orden de restricción es emitida realmente fortalecen nuestro caso significativamente. Dijo que los jueces toman violaciones de órdenes de restricción muy seriamente, especialmente cuando pasan dentro de días de que la orden sea servida, porque demuestra que la persona es improbable que cumpla sin consecuencias legales serias. Brady presentó la documentación de violación al juzgado el mismo día, agregándola a nuestro archivo creciente del caso contra Lucía. La violación me dio una mezcla rara de alivio y miedo, porque probó que necesitábamos la orden de restricción, pero también mostró que Lucía no iba a respetar límites, incluso cuando legalmente ordenado. Ese fin de semana, los papás de Roberto llamaron después de escuchar sobre la orden de restricción a través de amigos mutuos que habían visto a Lucía publicando cosas vagas en redes sociales sobre traición y abuso legal. Su mamá sonaba confundida y preocupada, diciendo que siempre habían pensado que Lucía era una chica tan linda y una buena amiga para Roberto. Pude escuchar la voz de Roberto temblar mientras les explicó toda la situación en altavoz, contándoles sobre el historial de acoso de Lucía de la universidad, su obsesión que Marcos documentó durante su divorcio, su escalación reciente después de que Roberto trató de terminar la amistad. Finalmente dijo claramente lo que había estado evitando por semanas, que Lucía nunca fue realmente su amiga, sino alguien obsesionada con él que manipuló su camino a nuestras vidas, y sus papás habían ayudado sin saberlo a mantener ese acceso. Su mamá se quedó callada por un largo minuto después de que Roberto terminó de explicar todo. Entonces se disculpó por alentar a Roberto a mantener a Lucía cerca, a través de los años, por invitarla a eventos familiares, por decirle a Roberto que era afortunado de tener una amiga tan devota. Dijo que había notado que Lucía parecía un poco pegajosa y posesiva, pero pensó que era inofensivo. Solo Lucía siendo cariñosa con alguien que había conocido por tanto tiempo. El papá de Roberto añadió que se sentía culpable por no ver las señales, y por hacer que Roberto sintiera que cortar a Lucía sería cruel o desagradecido. Prometieron apoyarnos completamente a través del proceso de corte y parar cualquier contacto con Lucía si trataba de alcanzarlos. Las 3 semanas hasta la audiencia de corte se arrastraron sin más contacto de Lucía, lo cual, de alguna manera, se sentía más ominoso que su presencia constante previa. La mañana de la audiencia, me puse un vestido conservativo y Roberto usó un traje, ambos tratando de vernos tan creíbles y estables como fuera posible. Brady nos encontró fuera de la sala del tribunal y repasó lo que pasaría, quién podría testificar, qué preguntas podría hacer el juez. Entonces entramos y vi a Lucía sentada en una mesa con su propio abogado, usando un suéter rosa suave, y viéndose pequeña y triste como si fuera la víctima en todo esto. Su abogada era una mujer en sus 50s que siguió dando palmaditas a la mano de Lucía y lanzando miradas enojadas a Roberto y a mí. Cuando la audiencia empezó, la abogada de Lucía trató de pintarla como una amiga con el corazón roto, que había sido abandonada sin explicación por alguien de quien se preocupaba profundamente. Afirmó que Roberto había ilusionado a Lucía por años con atención inapropiada y conversaciones íntimas, haciendo que Lucía creyera que tenían una conexión especial más allá de la amistad. Entonces su abogada dijo que yo era un cónyuge abusivo y controlador, que estaba aislando a Roberto de su sistema de apoyo y manipulándolo contra gente que genuinamente se preocupaba por él. Sentí mi cara calentarse escuchando estas mentiras, pero Brady me había preparado para esta estrategia. Brady presentó nuestra evidencia metódicamente, empezando con el testimonio de Marcos sobre el comportamiento de Lucía durante su matrimonio. Marcos caminó al estrado de testigos viéndose nervioso pero determinado, y trajo una carpeta gruesa de documentación de sus procedimientos de divorcio. Describió encontrar la carpeta de Lucía con fotos de Roberto, cientos de imágenes guardadas de redes sociales que se remontaban años. Explicó sobre el diario donde Lucía rastreaba los movimientos y rutinas de Roberto, escribiendo entradas como si estuvieran en una relación incluso mientras estaba casada con Marcos. El juez escuchó cuidadosamente, haciéndole preguntas específicas a Marcos sobre fechas y detalles, y vi a la abogada de Lucía darse cuenta de que su narrativa de víctima se estaba desmoronando. La voz de Marcos se mantuvo firme mientras explicó que la obsesión de Lucía con Roberto fue la razón principal por la que presentó el divorcio, que trató de conseguirle ayuda, pero se rehusó a reconocer que su comportamiento era problemático. Cuando Brady le mostró al juez los mensajes recientes de Lucía y la cuenta falsa de redes sociales que había creado para violar la orden de restricción temporal, vi la expresión del juez endurecerse. Miró a Lucía y le preguntó directamente por qué había contactado a Roberto después de que se le ordenara legalmente no hacerlo. Y empezó a llorar, diciendo que solo quería cierre,
y no pensó que un mensaje contara como contacto real. El juez otorgó una orden de restricción de 3 años, sin mucha deliberación. Después de eso, le dijo a Lucía que su comportamiento mostraba un patrón claro de fijación obsesiva que requería intervención seria y consecuencias. Le ordenó mantenerse al menos 500 pies de distancia de ambos, de nuestra casa y del lugar de trabajo de Roberto, con absolutamente ningún contacto, directo o indirecto, a través de cualquier medio. Lucía empezó a llorar más fuerte, diciéndole al juez que no entendía que ella y Roberto tenían una conexión especial que se remontaba a años, que yo había manipulado a todos contra ella mintiendo sobre sus intenciones. La cara del juez se puso severa, y le advirtió a Lucía que cualquier violación de esta orden resultaría en arresto inmediato y cargos criminales, que su comportamiento en corte solo estaba confirmando su decisión de otorgar la orden de restricción. La abogada de Lucía tuvo que guiarla físicamente fuera de la sala del tribunal, mientras siguió mirando hacia Roberto con lágrimas corriendo por su cara. Saliendo del tribunal al sol brillante de la tarde, me sentí aliviada de que finalmente tuviéramos protección legal, pero no victoriosa porque sabía que un pedazo de papel no arreglaría mágicamente la obsesión de Lucía con mi esposo. Roberto sostuvo mi mano fuerte mientras caminamos al estacionamiento, y dijo que lo sentía por todo, por no ver la verdad sobre Lucía antes, por hacerme pasar meses de miedo y dudas, por dejar que alguien peligroso permaneciera en nuestras vidas tanto tiempo. Creí que tenía buenas intenciones con la disculpa, aunque lamentarse no deshizo el daño o borró los meses de manipulación que habíamos soportado. Las semanas que siguieron la audiencia de tribunal se sintieron como aprender a vivir en una casa diferente, aunque nunca nos mudamos. Roberto llamó a una compañía de seguridad al día siguiente y 2 técnicos pasaron una tarde instalando cámaras alrededor de nuestra propiedad, puerta delantera, puerta trasera, entrada, todos los ángulos donde alguien podía acercarse sin que lo supiéramos. Vi los videos en mi teléfono esa primera noche, revisándolos cada 20 minutos hasta que Roberto gentilmente tomó mi teléfono y me recordó que revisar constantemente no nos haría más seguros, solo más asustados. Empezamos a ir a terapia todos los jueves por la noche con Siena, sentándonos en su sofá cómodo que de alguna manera hacía las conversaciones difíciles, ligeramente más fáciles de tener. Roberto empezó a contarme todo sin que tuviera que preguntar, mandándome mensajes cuando salía del trabajo, llamando si iba a llegar 10 minutos tarde, mostrándome su teléfono cuando vibraba, aunque no lo pedía. Algunos días su transparencia se sentía sofocante porque me recordaba por qué la necesitábamos en primer lugar. Pero otros días, aprecié verlo realmente tratar de reconstruir lo que había roto. Natalia me llamaba cada pocos días solo para ver cómo estaba, a veces hablando de cosas normales de hermanas, y a veces dejándome desahogarme sobre lo enojada que todavía me sentía, aunque Roberto estaba haciendo todo bien ahora. Me recordó que sanar no era lineal, que algunos días me sentiría bien y otros días querría gritar, y ambas reacciones eran válidas después de lo que había pasado. Carolina se reunía conmigo para café 2 veces por semana, escuchándome procesar la mezcla rara de amar a Roberto, mientras también estar furiosa con él por no proteger nuestro matrimonio antes. Nunca me dijo qué hacer, solo se sentó conmigo en el desastre de todo, lo cual ayudó más de lo que hubieran ayudado los consejos. Durante una sesión de terapia, Siena nos pidió que practicáramos un ejercicio de comunicación, donde teníamos que expresar sentimientos difíciles, sin ponernos a la defensiva o cerrarnos. Roberto fue primero, admitiendo que sentía presión de ser perfecto en nuestro matrimonio, como si cualquier error o mal humor probaría que no era lo suficientemente bueno. Así que, la admiración constante de Lucía se sintió más fácil que enfrentar sus propias inseguridades conmigo. Escuché sin interrumpir como Siena instruyó, aunque parte de mí quería señalar, que su incomodidad no excusaba confiar en alguien obsesionada con él. Cuando llegó mi turno, le dije a Roberto que a veces me cerraba durante peleas en lugar de trabajar en ellas, porque el conflicto me asustaba, y esa distancia que creé le dio espacio a Lucía para insertarse como su apoyo emocional. Siena asintió, y dijo que esta honestidad era necesaria, aunque doliera que ambos contribuimos a las grietas que Lucía explotó, lo cual no hacía el comportamiento de Lucía correcto, pero nos ayudó a entender cómo construir algo más fuerte. El trabajo se sentía agotador sentándonos en esa oficina cada semana, desmenuzando nuestro matrimonio y nuestros problemas individuales. Pero lentamente empecé a ver pequeños cambios en cómo hablábamos el uno con el otro en casa. 3 meses después de la orden de restricción, el amigo de Roberto, Diego, lo llamó sonando incómodo, diciendo que Lucía había contactado pidiendo a Diego que pasara un mensaje. Diego le dijo a Roberto que había rehusado, y en realidad decidió cortar lazos con Lucía completamente después de que Roberto explicó la situación completa sobre su acoso y obsesión. Roberto inmediatamente llamó a Brady para reportar el intento de contacto, y Brady lo documentó como otra violación de los términos de la orden de restricción sobre contacto indirecto a través de terceros. La policía contactó a Lucía con una advertencia de que cualquier intento adicional resultaría en su arresto. Y Brady dijo que esta violación en realidad ayudó a nuestro caso, mostrando que no podía seguir órdenes judiciales, incluso con consecuencias legales colgando sobre ella. El amigo consultor de seguridad de Diego nos recordó estar alerta, porque acosadores con patrones obsesivos raramente se rinden completamente. Solo se vuelven más callados y esperan oportunidades percibidas. Nuestro 8º aniversario llegó en un martes cualquiera, y en lugar de hacer una fiesta como el año pasado, Roberto y yo nos quedamos en casa y pedimos comida para llevar de nuestro restaurante favorito. Nos sentamos en el sofá comiendo pasta y hablando sobre lo diferente que se sentía este año de la celebración del año pasado, donde Lucía me había apartado y empezó toda esta pesadilla. Roberto me entregó un sobre después de la cena,
y adentro había una carta que había escrito en terapia sobre su compromiso con nuestro matrimonio, y su entendimiento de lo mal que me había fallado al no ver la manipulación de Lucía antes. Lloré leyendo sus palabras, sobre tomar responsabilidad sin hacer excusas, sobre reconocer que sus acciones me lastimaron sin importar sus intenciones, sobre prometer hacer mejor cada día, incluso cuando fuera difícil. No estábamos de vuelta a donde estábamos antes de que todo esto pasara, y honestamente, nunca estaríamos porque esa versión de nuestro matrimonio estaba construida en bases falsas, donde Roberto tenía límites inapropiados, y yo evitaba conversaciones difíciles. Pero estábamos construyendo algo nuevo que se sentía más honesto con comunicación real en lugar de suposiciones. Y algunos días, genuinamente creía que lo lograríamos más fuertes que antes. Empecé a ver a mi propio terapeuta separadamente de nuestras sesiones de pareja, una mujer llamada Dra. Beck, quien se especializaba en problemas de confianza y trauma relacional. Me ayudó a entender que la traición de Roberto era real, incluso si no fue un affair físico, que la infidelidad emocional y límites pobres causaron daño legítimo. Me estaba permitido lamentarme. Dra. Beck dijo que no tenía que perdonar rápidamente o fingir que lo había superado solo porque Roberto se estaba esforzando más ahora, que sanar pasaba en mi tiempo, no en el horario de nadie más. Una noche, Roberto llegó a casa del trabajo viéndose emocionado, en lugar de su humor usual cauteloso y cuidadoso, y me dijo que su jefe le había ofrecido una promoción a gerente senior. En lugar de celebrar con compañeros de trabajo primero, o esperar a contarme después, vino directo a casa a compartir las noticias conmigo, preguntando si podíamos salir a cenar para celebrar juntos. Me sentí sonreír genuinamente por primera vez en meses, no por la promoción en sí, sino porque me había incluido inmediatamente, en lugar de compartimentalizar su vida laboral como solía hacer. Pequeños momentos como este me mostraron que realmente estaba tratando de cambiar sus patrones, y estaba aprendiendo a reconocer sus esfuerzos incluso mientras todavía estaba sanando de todo lo que había pasado. 6 meses después de que la orden de restricción se volvió permanente, Roberto y yo manejamos 3 horas al norte a una cabaña pequeña junto a un lago para el fin de semana. Necesitábamos espacio lejos de nuestra casa donde Lucía se había sentado en nuestro sofá y cocinado en nuestra cocina y tratado de quitarme a mi esposo. La cabaña tenía 2 cuartos y un porche con vista al agua, y pasamos la primera noche solo sentados afuera viendo la puesta de sol sin hablar mucho. A la mañana siguiente, Roberto hizo café y nos sentamos en la mesa de madera discutiendo si deberíamos vender nuestra casa y comprar algo nuevo en un vecindario diferente. Dijo que un nuevo comienzo podría ayudarnos a dejar atrás todos los malos recuerdos, y estuve de acuerdo en que llegar a casa a la misma sala donde lo había encontrado viendo fotos con Lucía todavía me apretaba el pecho a veces. Miramos listados de bienes raíces en mi teléfono, y hablamos sobre lo que queríamos en nuestro próximo lugar. Tal vez algo con un patio más grande y una oficina propia para cada uno para tener nuestros propios espacios. Esa tarde, caminamos alrededor del lago, y Roberto sostuvo mi mano todo el tiempo, y me dijo que estaba orgulloso de lo fuerte que había sido a través de todo, y se disculpó otra vez por no proteger mejor nuestro matrimonio. Le dije que estaba aprendiendo a perdonarlo aunque algunos días eran más difíciles que otros, y que creía que podíamos construir algo mejor de lo que teníamos antes, porque ahora ambos entendíamos cómo se veían los límites reales. Sé que la obsesión de Lucía podría regresar algún día porque gente como ella no simplemente para de querer aquello en lo que se han fijado por años. Sé que la aventura emocional de Roberto y su elección de confiar en ella en lugar de en mí dejó daño que tomará años sanar completamente. Pero ambos estamos en terapia cada semana, y ambos estamos tratando de ser honestos, incluso cuando es incómodo. Y estamos construyendo un matrimonio donde nadie más consigue espacio para meterse entre nosotros nunca más. Algunos días estoy genuinamente feliz con él, y otros días todavía me siento enojada sobre todo lo que dejó pasar. Pero estoy eligiendo quedarme y hacer el trabajo porque creo que podemos lograrlo.